This call is now being recorded. Buenos días muchachos, entonces ciclo cuarto noveno. Bueno muchachos, primero voy a llamar asistencia, aunque igual faltan muchos estudiantes, solo tenemos 8 estudiantes en la clase. Entonces voy a llamar, ¿listo? Alfonso Rodríguez Geraldine, Presente. Álvarez Piñeros Mateo Alejandro, Álvarez Piñeros Mateo Alejandro, bueno, no se encuentra. Barreto Sierra Erika Alejandra, Presente. Blanco Suaterna María Victoria, Blanco María Victoria, bueno, no se encuentra. Paesas Freddy Alejandro, tampoco se encuentra. Así se encuentra. Albeiro Oyola, Albeiro, no se encuentra. Laura Daniela Cortés Cruz, Presente. Gili Cuellar, Presente. Cristian Camilo González, Presente. Miranda Bermúdez Valentina. Bueno, creo que ella sí nunca puede asistir a clases virtuales. Brigitte Alexandra Moreno, no se encuentra. Andrés Camilo Pedraza, Presente. Michael Rodrigo Pineda, Michael Rodrigo, no se encuentra. Leslie Sofía Riaño, Leslie. Presente. Cristian Alejandro Rivera Leguizamón, no se encuentra. Salavarría Cindy Raquel, Presente. Juliet Velázquez, Juliet. Presente. Amudio Murillo Luisa Fernanda, Samudio Murillo, no se encuentra. Y Vanessa Carolina González, ¿no se encuentra? No se encuentra. Bueno, muchachos, primero revisemos el parcial, ¿listo? Bueno, el examen. Hacemos las correcciones, hablamos sobre las notas y hacemos un repaso en lo que diría yo que están un poco flojos, que es la nomenclatura. Obviamente, pues la nomenclatura a todo el mundo le da duro, ¿sí? No se preocupen, no se afanen. Más que todo es de práctica, ¿listo? Hablemos primero de notas, ¿listo? Y después hacemos la corrección del parcial. Pues muchachos, pues realmente mucha gente bueno, perdió el primer corte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no enviaba trabajos. Digamos, muchas personitas solo me enviaron el examen y ya, sin presentar los demás trabajos, las demás tareas, que eran muy sencillas. Em, en este momento, les voy a decir cuántas personas van pasando. Siete personas de 19 estudiantes que tengo. Muchas personas sí no me han entregado nada. Yo no sé si tal vez ya desertaron o qué sucedió.
aunque de esas personas solo han sido una, dos, tres, cuatro, cinco personas que no tienen ninguna nota de nada, de nada. Yo creo que no sé si tal vez se retiraron o qué habrá pasado con ellos. Eh, las demás personas, pues, es que me den trabajos, o sea, solo me presentaron el examen y aún así no lo pasaron, ¿sí? Pues obviamente em, en el examen se preguntó lo que se tenía, lo que se vio, no se preguntó ni más ni menos. Em, por acá yo tener los exámenes y no era un examen tan complejo realmente. Em, era más bien sencillo, pero pues hubieron gente que le fue muy bien, como otra gente que pues sí, no sé qué sucedió, listo. Entonces les voy a compartir pantalla y, y no sé, vamos a resolver el parcial, ¿sí? Y ya ustedes sabrán cómo les fue, ya que ustedes lo resolvieron. Profe, Dime, qué pena, profe. Es que me conecté tarde y su merced ya había llamado lista y no me llamó. Bueno, pues me llamó, pero yo no me había conectado. ok, listo. María, María. Espérame un segundo. Sí, yo te había llamado, pero yo siento que tú ya me habías contestado. No, O profe. alguien me contestó. No, ahora no te encuentro en la lista. Ok, listo, ya, te encontré. Gracias, profe. Listo. Em, ahora sí, muchachos. Vamos a mirar el parcial, ¿listo? Ahí ya todos están viendo la pantalla. Te los voy a ampliar para que lo podamos ver mejor. Era era un trabajo, era un examen de 9 preguntas. Entonces, si la nota máxima son 100, pues eso quiere decir que cada punto nos valía el 11.1111, así periódico, eh, por cada punto, sí. Cada punto nos valía el 11.11. Entonces, si nosotros teníamos las 9 preguntas bien, pues teníamos un 100. Si nos quedaba mal uno, nos quedaba como el 89. Y así iba bajando, ¿sí? Eh, el primero nos deja un texto para recordarnos sobre las funciones químicas inorgánicas, sobre la nomenclatura, cuántos elementos había en la tabla periódica reconocidos oficialmente. em, y lo importante era conocer las funciones químicas inorgánicas. Digamos que ahorita lo vamos a recordar de mejor manera. Que un metal más oxígeno. Recuerden que un metal es una gran parte en la tabla periódica y los no metales están en otra parte, es una parte un poco más pequeña, que está dividido como una especie de, como de escalerita. Un metal más oxígeno produce un óxido básico y más agua un hidróxido, o conocemos también como una base, que un no metal más oxígeno forma un óxido ácido y más agua forma un óxido oxácido. Y esta base con un este ácido al mezclarse formaban una sal, o también conocemos oxisal. La prueba era, era sencilla, así más que todo era estado de oxidación y nomenclatura, porque eso es lo que hemos visto más que todo hasta el momento. Primera pregunta. El número de oxidación para la formación de compuestos inorgánicos es, pues siempre hemos trabajado con 2 menos, ¿sí? Entonces esa era la respuesta. Ahí nos daba A, B, C, D y nos decía 2 menos, 4 más, 2 más, pero solo mirando en la tabla periódica, eso es lo único que ustedes tenían que hacer. Mirar en la tabla periódica y ustedes miraban en el estado de oxidación y les aparecía el 2 menos 2. ¿Listo? O 2 menos. Entonces, esa era la primera pregunta, la primera respuesta.
acá en el punto 2, que nos dice calcular el número de oxidación de arsénico en el compuesto eh, pentóxido de arsénico, ¿sí? De diarsénico. Eso es lo que tenemos que calcular, el número de oxidación del arsénico. Entonces, vamos a ir al tablero. Entonces, acá nos decían que tenemos el arsénico. Y tenemos que tener en cuenta los subíndices, ¿sí? Esos numeritos que están acá abajo, recuerden, son los subíndices. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2, ¿sí? Sí. Y como recuerden que la suma de de estas cargas tiene que dar 0, pues nosotros tenemos que conocer cuál es el estado de oxidación del arsénico. Podrían haberlo hecho ya, pues ya sencillo, como más de análisis, que digamos, pues si tengo 5, porque recuerden que el subíndice multiplica al estado de oxidación, entonces acá tendríamos 10 menos en total. Y para que nos dé acá igual a 0, tendríamos que tener también una carga total de 10 menos. Pero como este 2 multiplica al que se encuentra acá arriba, nosotros podríamos decir por simple lógica, pues que sería 5 menos, ¿sí? Y ahí estaríamos en lo correcto. Eso es un análisis un poco más sencillo. O podríamos utilizar la ley de las aspas. Que aparte de nosotros conocer, o sea, aparte que nos ayuda a saber qué subíndices tenemos que poner, también lo podemos hacer al contrario. O sea, la ley de las aspas nos dice que este número, que vendría siendo el subíndice, podría estar acá como estado de oxidación y este podría estar acá como estado de oxidación. Nos sirve también en sentido contrario, ¿no? Si nosotros tenemos los estados de oxidación pero no los subíndices, eh, podemos hacer lo mismo. Acá nos dice que acá serían 5 menos y pues estaríamos en lo correcto. Entonces, para esta parte, la respuesta es la C. Bueno, no sería 5 menos, sino sería 5 más. Qué pena, muchachos. Porque recuerden que tiene que sumar 0. Entonces acá en el segundo punto sería 5 más. Tercera pregunta. Acá nos dice, calcular el número de oxidación del manganeso. Igual, teníamos que hacer la misma operación. Acá ya está la respuesta, que es 7 más. Y exactamente lo mismo. Nos dan un compuesto, que en este caso es el permanganato de potasio. El permanganato de potasio. Nosotros partimos desde lo que ya conocemos, desde el estado de oxidación del oxígeno, el estado de oxidación del potasio, que también si nosotros revisamos en la tabla periódica solo tiene un estado de oxidación, que es 1 más. La suma de todo esto tiene que darnos 0. Y pues nosotros acá diciendo 4 por 2, 8, entonces tenemos -8. Acá más 1 nos quedaría en -7. Entonces eso quiere decir que el estado de oxidación que estamos buscando el manganeso es 7 más. Para que estos dos sumen 8 y puedan neutralizar al -8 del oxígeno. Entonces, ahí nos da la respuesta, muy sencilla, muy rápida. Para la cuarta pregunta, que desea predecir la fórmula para el compuesto formado por los elementos antimonio y azufre, pues la misma manera, nosotros tenemos que recordar que siempre tiene que dar 0. Nos dan los dos elementos, que es antimonio
y azufre. Entonces, alguno de los dos tiene que tener carga negativa. Los dos no pueden tener carga positiva. Entonces, si nosotros miramos el único estado de oxidación de estos dos, em, bueno, del azufre que podría tener carga negativa, sería 2 menos. Sería 2 menos. ¿Y cuál era la respuesta? Ok, listo. Ahí tenemos 2 menos, ¿sí? Y del antimonio, em, el único número que nos cuadrará las cuentas para que multiplicado con los subíndices nos diera un número em, que nos diera 0 sería el 5 más. Entonces, si recordamos ahí la ley de aspas, entonces pasaríamos los estados de oxidación como subíndices, pero sin los signos. Entonces nos quedaría así. Y nosotros acá ya sabemos que queda igual a 0. Si lo hubiéramos hecho de otra manera, ya que el antimonio también tiene otro estado de oxidación, que es 3. Vamos a ponerle acá estado de oxidación 3. Pues también nos hubiera servido, también era una respuesta válida, pero esta no la teníamos. En un segundo, muchachos. Pero esa no la teníamos como opción, ¿sí? Entonces la única opción era la D. Quinta pregunta. Ya casi no hay necesidad de explicar. Que nos dice que cuando un elemento metálico, al combinar un elemento metálico con el oxígeno se produce B, un óxido básico. Recordemos que un elemento metálico son todos los que se encuentran casi del grupo 1 al 3 y de ahí comienza a descender en una escalera. Todos esos son los metálicos. De la escalera para arriba encontramos el fósforo, el nitrógeno, el oxígeno, azufre, y cloro, flúor, yodo, todos esos, ¿sí? Y ya cuando esos son los no metales, esos son los no metales. Y los metales ya con el oxígeno produce un óxido básico, ¿sí? Ahí mucha gente se confundió y por eso vamos a volver a retomar y sobre todo la nomenclatura. La sexta. Al combinar un óxido ácido con agua se produce pues un ácido oxácido, ¿sí? También es algo muy sencillo. No estamos hablando de mezclas homogéneas ni heterogéneas. No es un óxido básico porque en el anterior punto nos decía que era un metal con el agua, con el oxígeno y pues obviamente no es una sal. Porque la sal ya saben que se forma cuando se combina un ácido con una base. El séptimo, la fórmula general de la sal de cocina, que conoce como cloruro de sodio, necesitamos encontrar la fórmula en este punto. Y entonces vamos a nombrarlos el primero. Vamos a nombrar el A. El A es el ácido clorhídrico. El B es el cloruro de sodio, es la sal de cocina, la sal de mesa con la que nosotros cocinamos. Em, la B, pues es agua, como normalmente nosotros lo conocemos, que es el H2O. Y el último es amoníaco. Entonces, la respuesta era la B. Ahora, octavo punto. Según la nomenclatura tradicional, el compuesto CuO se nombraría óxido cúprico, monóxido de cobre 1, óxido de cobre 2, óxido cuproso. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que nos dice según la nomenclatura tradicional, no la stock.
La stock es la que al final nosotros ponemos números romanos. Entonces nosotros ya sabemos ahí por descarte que no es la B ni la C. También nosotros conocemos que el oxígeno trabaja con 2 menos. Entonces eso quiere decir que en esta fórmula que es CuO, el cobre está trabajando también con 2 más. Si nosotros miramos la tabla periódica, el cobre tiene dos estados de oxidación, 1 y 2. Entonces, recuerden que cuando trabaja con el estado de oxidación más alto, en la nomenclatura tradicional, la terminación es ico, ¿sí? Entonces, la formulación para el nombrarlo sería óxido cúprico. En la última opción que nos dicen óxido cuproso en la respuesta D, es cuproso, entonces eso quisiera decir que estuviera trabajando con el estado de oxidación 1, con el menor, pero pues no nos darían el balance de cargas, ¿sí? Porque tendríamos que tener dos átomos de cobre en la molécula y solo tenemos uno. En el noveno, pues para los que lo alcanzaron a hacer, a la gran mayoría les fue bien, ¿sí? Eh, pues yo sospecho, porque pues también es sencillo googlearlo y ya sale, pero igual la gran mayoría le fue bien. Entonces ese sí no, ahorita no vamos bueno, como ahorita vamos a hacer un repaso corto, entonces no hay necesidad de explicarlo, ¿sí? Eh, a la mayoría va a dejar de compartir pantalla y les podría decir que en el examen, mm, digamos que, pues lo que les digo, hubo mucha gente que no lo presentó y pues tienen cero. Del resto, pues aún hubo gente que lo respondió como un tanto al pinochazo, entonces pues obviamente les va mal, porque si ustedes vieron el examen era fácil. Digamos, los puntos más difíciles eran casi el último, y eso que lo podían googlear, pero el resto es todo sencillo. Entonces mucha gente que le fue muy regular. Y otra cosa, muchachos, hay mucha gente que no me entrega los trabajos a tiempo. Entrémoslos a tiempo, porque habían dado plazo hasta el 8 de abril para como último plazo, y eso que ya se había pasado los plazos, entonces les dieron más plazos, prácticamente tuvieron 2 meses para hacer un trabajo y no le entregaron. Hubo mucha gente que me lo entregó el 9, bueno, no hubo mucha gente, digo mucha gente en todos los cursos. No, o sea, ya ese fue el último plazo, si no me lo entregaron, pues tienen cero. También hubo personas que no sé, que a veces me envían como los trabajos así en blanco, yo no sé si es por error o si piensan que los profesores no revisan, si no revisan los trabajos, sino solo mira que si se envió o no, pues se revisa todo y sí, si pues lo veo en blanco, pues también está en cero. Y hay personas que me envían, son pantallazos de conversaciones de WhatsApp donde les están ayudando a hacer el trabajo, o sea, ¿qué es eso? O sea, eso no tiene ni siquiera ni pies ni cabeza ni ningún tipo de vergüenza. Pues a esa gente, pues también cero, ¿sí? Entonces recuerden que un cero nunca suma, nunca suma. O sea, no sé si ustedes no tienen mucho trabajo, porque yo sé que muchos de ustedes trabajan y, y no pueden enviarme el trabajo completo, pues por lo menos hagan algo, adelanten unos, si son 3 puntos, adelanten dos y envíenme eso, porque todo suma, todo suma. Eh, ahora sí, ahora sí vamos a entrar en tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el parcial, sobre notas, y las contestamos de una vez. ¿No tiene ninguna pregunta? Profe, es que yo aún no entiendo como que también eso de
La nomenclatura. O sea, la entiendo, pero cuando la voy a hacer como que se me olvida. Sí, es que es más que todo de práctica. Y Ok. entonces, y de hecho, ahorita vamos a repasar un poco eso, ¿sí? A recordar, pues ya que, digamos, no nos hemos visto durante mucho tiempo y las pasadas que teníamos clase, pues fueron los parciales. Esto es importante, ¿sí? La nomenclatura es importante porque, pues, de ahí parte todo. De que nosotros conozcamos los estados de oxidación, de cómo, de los iones, para entrar a ver lo que son las ecuaciones químicas. Entonces, listo. Vamos a hacer un repaso. Listo. Vamos a empezar por algo sencillo. Por, por la formación de óxidos. Óxidos. Recordemos que hay óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Quién me recuerda cómo se forman los óxidos básicos? Que de hecho fue un punto que estamos hablando ahorita. Fue un punto del examen. Los óxidos básicos. Nosotros tenemos a un no metal, Es un compuesto con cambio de metal, ¿no? sí, un no metal. Pero entonces ahora nosotros revisemos cuáles son los no metales. Y para eso les voy a compartir toda la pantalla porque está compartiendo solo una pestaña. Acá, yo quiero que miren la imagen de la tabla periódica, de esta tabla periódica. Ahora, si ven en esta parte, donde estoy poniendo acá, donde ven el boro, voy a elegir solo el boro. Ahí que lo Sí, puse en azul. Listo. Del boro para abajo, si ven que se forma una escalerita que pasa por el silicio, aquí abajo está el arsénico, telurio. Esa escalera, hasta esa escalera, hacia la izquierda, todos esos son metales. Ejemplo, paladio, se encuentra debajo de esa escalera. Todos esos son metales. Tantalio, bario, estroncio, calcio, escandio, titanio, vanadio, todos esos son metales. Zinc, cobre, cadmio, el boro, el silicio, el arsénico, telurio, polonio, todos esos son metales. La gran mayoría son metales. Ahora, encima de esa escalera encontramos el carbono, el fósforo, el selenio, el yodo, el azufre, el nitrógeno, oxígeno, que son menos. Esos son los no metales, ¿sí? Recordemos que esos son los no metales. Todos esos que se encuentran ahí después de la escalera son no metales y esos son los que forman los óxidos ácidos. En el último grupo, que es el grupo 18, donde encontramos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, esos son gases nobles. De hecho, ellos casi no reaccionan con nada, ¿sí? Porque son nobles, porque ellos ya tienen como que todos sus grupos, todos sus electrones de valencia completos. Entonces ellos casi no reaccionan con nada.
Entonces, ya sabemos cuáles son los metales y cuáles son los no metales, que son muy pocos. Entonces, óxidos básicos es un metal, es un no metal más oxígeno. Recordemos que el oxígeno es diatómico, el que nosotros respiramos. Si nosotros respiráramos oxígeno monoatómico, pues se nos quemarían los pulmones. Listo. Y los óxidos ácidos, pues son los metales. Ok, acá yo le estaba embarrando. Los óxidos básicos son los metales y los metales más oxígeno, y los óxidos ácidos son los no metales pues más el oxígeno. Pero ahora nombremos algunos. Pongamos ejemplos acá, unos sencillos y nos los nombramos, ¿sí? Em, un óxido de calcio, pongámosle. Entonces, en nomenclatura stock, ¿quién me recuerda? Sí, para que pues yo no me quede acá hablando solo. Porque pues la idea es que ustedes participen y todos podamos ir avanzando. Porque yo les hablaba, Así. vamos a hacerlo en primero tradicional, nomenclatura tradicional. Entonces la nomenclatura tradicional nos dice que siempre se pondría al principio óxido, em, siempre comenzamos con óxido, y pues acá nos dice que dependiendo de los estados de oxidación tendríamos que tener terminación ico, o comenzamos con o oso, o prefijos hipo o per. Pero como el calcio solo tiene un estado de oxidación, vamos a ponerle óxido de calcio. Esta es la tradicional, ¿sí? La nomenclatura tradicional. Y ahora sí ayúdenme con la stock. ¿Quién me dice? Nombrar lo mismo, pero con la nomenclatura stock. Me ayuda. La sencilla. Recordemos que la nomenclatura stock también comienza con óxido de el nombre de nuestro metal, y al final ponemos el estado de oxidación con el que está trabajando nuestro metal. En este caso, pues, Sería, profe, sería dime. óxido Sí, de ya, calcio 2 sí, rayitas. sí, exacto. Sería óxido de calcio, entre paréntesis, 2 de números romanos. Sí, esas son las nomenclaturas. Es sencillo, solo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta son los estados de oxidación. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a nombrarlo. Y es muy importante y nosotros tenemos que conocerla. Y nosotros, ¿cómo sacamos esos estados de oxidación? Pues partiendo desde que algunos compuestos, digamos como el oxígeno, ya tienen su estado de oxidación fijo, y que la suma de estos tiene que ser igual a cero. Ahora, pongamos uno más complejo. Vamos a poner, vamos a borrar este y vamos a poner uno que tenga dos estados de oxidación y también nombrarla por los dos métodos. Vamos a poner un óxido de cobalto.
Vamos a poner esto compuesto. Entonces, recuerden que para esta clase ustedes tienen que tener a la mano una tabla periódica. Importante, y yo les he recalcado esto siempre. Siempre tenemos que tener una tabla periódica presente. Entonces, lo primero que se hace es sacar los estados de oxidación. ¿Cuál es el que siempre conocemos? El del oxígeno, que es 2 menos. Dos menos, exacto. Dos menos. El del cobalto, siempre no nos vamos a poner a adivinar el estado de oxidación. Vamos a buscar en la tabla periódica. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobalto? ¿Mm? Busquen en la tabla periódica. Les voy a decir dónde está. Grupo 9, periodo 4. Entonces, el cobalto tiene dos estados de oxidación. Los estados de oxidación es 2 más y 3 más. ¿Con cuál vamos a trabajar? Según eh, el óxido que nos dieron. ¿Qué estado de oxidación tendría el cobalto? 3 2. más. eh, no, porque acá no le vamos a cambiar los subíndices. Así no la dieron. Así es. ¿Con cuál tendríamos que trabajar? ¿Con 2 o 3 para que cuando se sume con el 2 menos nos dé 0? El 2. Exacto, con el 2. 2 más. Y ahora sí, sabiendo que los estados de oxidación del cobalto son estos dos, quiero que me la nombren en nomenclatura tradicional y stock. Es importante conocer en las dos, o sea, tanto en la tradicional como en la stock, con qué estado de oxidación está trabajando y sobre todo en la tradicional, si está trabajando con la mayor o con la menor. Entonces, ¿quién me dice cómo se nombraría en la stock? Que es la más sencilla. Recordemos que siempre empieza con óxido de... ¿Y cómo se llama eh, nuestro átomo principal? Nuestro metal. ¿Mm? ¿Cómo se llama nuestro metal? El CO. C mayúscula o minúscula. Cobalto. Cobalto. Óxido de cobalto. Y pues, como estamos en stock, solo entre paréntesis, ¿qué número romano pongo? ¿Con 2. qué estado de oxidación? Exacto, con 2. Y ahora en la tradicional, también, recordemos, óxido, óxido, pero casi hay que mirar una cosa. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando? ¿Con el mayor o con el menor? Con el menor. Con el menor. Y cuando trabajan con el estado, con el menor, vamos a poner acá menor. Cuando trabajan con el menor, la terminación es oso.
Y cuando trabajan con el estado mayor, la oxidación mayor, es terminación ico. Entonces, nosotros seguimos hablando con, digamos, como de base, el nombre de nuestro metal, pero con terminación oso o ico. Como estamos trabajando con el estado de oxidación menor, nuestra terminación va a ser oso. Entonces, cogemos el nombre del cobalto y al final, en vez de terminar en cobalto como en ato, vamos a terminar en la terminación oso. Entonces, ter- ¿cómo terminaría? Como óxido cobal. Cobaltoso. Exacto. Y pues acá nosotros solo con el nombre, nosotros decimos, ah, bueno, es un óxido, sí, cobaltoso. Entonces está trabajando con el estado de oxidación menor. Entonces miramos, está trabajando con el 2. Podemos definir eso tanto con el nombre como con la terminación y mirando la tabla periódica, con cuántos estados de oxidación trabaja. Pero acá nos queda una cosa por la que hablar. Ahora, imaginémonos que ya no estamos trabajando con el cobalto, que estamos trabajando con otro, que estamos trabajando con el vanadio. Digamos que estamos trabajando con el vanadio, que su símbolo es una B. El vanadio trabaja con más estados de oxidación. Trabaja con 2, con 3, con 4 y con 5. ¿Qué quiere decir esto? Que, que como tiene 4, ya estas terminaciones, eh, bueno, sufijos y esos sufijos, ya nos queda corto, porque no solo es para nombrar 2, sino ahora necesitamos nombrar 4. Entonces nos quedaría acá, como es solo de menor mayor, entonces nos queda un poco corto. Por eso nosotros conocemos que esos son sufijos, o sea, que van al final, y nosotros aparte de eso añadimos los prefijos. Vamos a añadirle los prefijos. Dígame, ah, profe Jorge Arturo, ¿cómo está? Hola, profe, buenos días para todos y todas. Profe, qué pena voy a interrumpir la clase un momento. Quitamos la presentación que tienes, gracias. Listo, profe. Bueno. Muchachos, voy a tocar 3 temas muy puntuales, pues para que todos tengamos claridad aquí en el ejercicio. Para los que no entraron a la clase anterior y no me conocen, mi nombre es Jorge Velázquez, soy el coordinador del colegio. Número 1, tiene que ver con los módulos. Les recuerdo que a fecha de hoy ya todos debemos de estar trabajando con ellos. Si de pronto algún estudiante hace falta, pues hasta el lunes de pronto puede mandar a hacerlo. Bueno, porque ya no mando a hacer más módulos. 2, recordarles que el próximo sábado no tenemos clase, ya que es festivo. ¿Listo? Y 3, y más importante de por qué estoy entrando aquí hoy. Profe, le voy a comentar cómo vamos a manejar el boletín. ¿Listo? Entonces el boletín tiene una nota que se llama convivencia. Esa nota de convivencia, ¿cómo va a salir? Va a salir de la siguiente manera. Por ejemplo, para mí en este momento, Laura Daniela no está en clase. Laura Daniela, ¿estás en clase? Sí, señor. No te veo. Si yo no los veo, es como si no estuviéramos en clase. ¿Correcto? Entonces, profe Giovanni, hay momentos de la clase donde el estudiante no necesito que se vea. ¿Sí? Como por ejemplo ahorita, cuando tú estabas exhibiendo la pantalla, ¿cierto? En ese momento no necesito que el estudiante se vea.
sino que se vea lo que el profesor está proyectando. Pero en un momento como este, cuando yo ya no estoy proyectando nada y estoy en la cátedra, es obligatorio que el estudiante se vea. Si el estudiante no se ve, profe, tienes la autorización de empezar a bajarles. Ellos tienen nota de 100 en convivencia y tú le vas a ir bajando. Entonces, en un solo día, si ven 4 clases, pues digamos que si tienen 100, ya quedaron en 60. ¿Listo? La única forma de que ellos apaguen la cámara, la tengan apagada, es que me envíen un correo electrónico, ¿cierto? Como les informé en el flyer que envié hace 15 días, donde me informen el motivo, razón o circunstancia de por qué no pueden prender la cámara, ¿sí? Y yo analizo la situación y le doy respuesta. Le digo, profe, está bien, Laura Daniela no puede prender la cámara por esto, entonces tiene permiso. Mientras tanto, profe, ellos no están en clase, ¿listo? Si ellos no están con la cámara prendida, ellos no están en clase, ¿listo? Usted tiene total autorización. No sé si se los puede sacar de la clase, por mí no hay ningún problema, ¿cierto? Bajarles a la nota, pero ellos deben de entender que aquí la virtualidad es así, es comunicación en este ejercicio. Entonces voy a hacer la prueba. Geraldine Xiomara, ¿está en clase o no está en clase? Profe, váyame tomando ese dato. Ah, hola, ¿cómo estás? Ok, listo. Laura Daniela Cortés, ¿estás en clase o no estás en clase? Laura Daniela, No está en clase. ¿Listo? Entonces, eso, profe, tenemos que ir haciéndolo por lo menos unas 2 o 3 veces durante cada clase. ¿Listo? Si tú ves que está con la cámara apagada, entonces detienes un momento la clase, llamas al estudiante. Si el estudiante no aparece, póngale de una vez uno. ¿Listo? ok, listo, profe. Bueno, cualquier inconveniente con esa nota, pues ellos que hablen conmigo. Leslie, ¿se Profe, encuentra en clase o no se encuentra en clase, señor? digamos si alguien está, digamos es que a veces yo entro con datos y cuando uno prende los datos, la cámara se le apaga más rápido los datos, eso no Cristian, se excusa. Cristian, ¿tú escuchaste qué dije cuando se tienen ese tipo de situaciones? No, es que yo acabo de entrar porque se me Ok. salió el cable, profe. Hace 15 días les envié un flyer donde está mi correo electrónico donde ustedes me escriben. Señor coordinador, tengo esta situación, por eso no puedo prender la cámara. Listo. ¿Yo qué hago? Ingreso a mi correo electrónico y le envío a todos los profesores la excusa para que el estudiante no tenga que prender la cámara en ese momento. ¿Listo? Continúo, mire. Vamos a continuar llamando gente porque... Cindy Raquel, ¿está en clase o no está en clase? Sí, señor. No te veo. ¿Alguien la ve? ¿Soy solo yo? Profe Giovanni, ¿tú la Sí, ves? ya la veo. Ahora sí. Bueno, ni se ve, ¿no? Porque veo el manos libre, la chaqueta, pero la cara del estudiante no la veo. Si usted, miren, le voy a enseñar un truco. Ahorita el profe Giovanni se los enseña, ¿sí? Si no les gusta el fondo donde están, pues entonces lo cambian y lo ponen más bonito. Si no les gusta su cara, eso sí ya es un problema, serio, gravísimo. Eso sí ya, y eso es falta de quererse a uno mismo, ¿cierto? Entonces, tienen que buscar la forma, porque si nosotros no los vemos en clase, ¿cierto? Es como si no estuviera. ¿Listo, profe Giovanni, para que lo tengamos presente? Yo voy a Sí. estar entrando a las clases y otra cosa, miren, les cuento algo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la clase se graba. Estamos grabando la clase, entonces cada vez que yo entre a los videos digo, ah, mire, este estudiante nunca aprendió la cámara, nunca está. Entonces, ¿listo? Si necesita una excusa, me la debe enviar a mi correo electrónico y si no, es como si no estuviéramos en la clase. ¿Listo? La entrega de boletines. La entrega de boletines, la idea es que sea de hoy en 15 días, aunque lo veo difícil, porque yo quiero entregar los boletines de manera presencial. Sí, yo quiero conocerlos, quiero verlos, quiero que sus papás escuchen un poco el discurso de cómo funciona la virtualidad y etcétera. ¿Listo? Entonces, si en Bogotá se permite, lo vamos a entregar de hoy en 15. Si no, lo proyectamos para el 15 de mayo. Si ya el 15 de mayo vemos que no es posible, pues hacemos la entrega virtual. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. En sus boletines aparecen todas las asignaturas, incluyendo convivencia. Cuando se pierde convivencia, pues el coordinador es el que hace la recuperación. Es un ejercicio muy fácil de 250 preguntas, donde hacemos una exposición con todos los que pierden convivencia a todo el mundo, ¿sí?
Entonces, un ejemplo, el amigo Cristian perdió convivencia, entonces ese día nos reunimos y Cristian le cuenta a todo el mundo una pregunta de las 250 que yo tengo. Y así todos somos felices y contentos. ¿Listo? ¿Cómo se pierde convivencia? No entrando a clases, ¿cierto? No cumpliendo con las normas mínimas de la educación virtual, que es prender su cámara, que es mantener el micrófono apagado cuando no tiene por qué hablar, que es solicitar el habla levantando la manito, ¿cierto? Todas esas cosas son las mínimas que se necesitan. Vuelvo y repito, si usted se le presenta una situación en la que definitivamente no puede ingresar, para eso está el correo electrónico del coordinador, donde usted puede solicitar el permiso, ¿listo? Y yo con muchísimo gusto le colaboro avisándole a los profesores para que no vaya a tener dificultad. Lo mismo pasa si usted ese día no puede entrar a clase. Profe, no puedo entrar a clase porque mi jefe no me dio permiso. Listo, usted envíeme la excusa y yo le comunico a los profesores. ¿Claro ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Profe, que tenga un excelente día. Nos vemos luego. Eso, de nada, coordinador, que esté muy bien. Bueno, muchachos, se nos pasó el tiempo muy rápido. Bueno, hablemos. Recuerden que ustedes en su Classroom tienen un material, ¿sí? Que es donde explica la mejor manera la nomenclatura de todo, muchachos, de todos los compuestos inorgánicos. Pégale una revisadita, si ese tema es muy denso y nosotros lo vemos muy poco. Lo vemos muy poco y cada 15 días y eso si no perdemos clase. Tienen una tareita, ¿listo? La tareita es como para el 7. Y se las voy a, aunque mucha gente ya me la entregó. O sea, 7 personas ya me la entregaron. Que eso es muy bueno, porque pues como se nos habían corrido las clases, supuestamente era para hoy. Pero, ¿qué nos dice la tarea? La tarea solo es una consultica rápida, ¿sí? Que nos dice que es un ion en química, que ya lo hemos visto, hablando de nomenclatura, las características que poseen los iones y enuncie la ley de conservación de la materia y explíquela con sus palabras. Esto porque vamos a comenzar a ver ecuaciones químicas y todo lo que de eso viene, ¿sí? Que es balanceo de ecuaciones, etc. Y ya, muchachos, digamos, acá 12 personas ya me hacen falta sí, 12 personas me hacen falta por entregarme la tarea, ¿sí? Entréguenla, muchachos, entreguen los trabajos, no es tan difícil. Si ustedes me cumplen con las tareas, prácticamente pasan esta materia, ¿sí? Y bueno, ya, muchachos, sí, vamos hasta las 9, ¿cierto? Sí. Sí, Eh, Listo, muchachos. Voy a tener la grabación y ya, muchachos, pueden dirigirse a la próxima clase. Nos vemos en 15 días. O bueno, tal vez porque si hay entrega calificaciones, entonces si nos veríamos sería personalmente. Bueno, yo no estaría con ustedes, estaría su director de curso, pero bueno, ustedes me entienden.